negocio de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también al que luchan como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para practicar de los frutos, debe trabajar primero. Considerad lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a meditar un momento sobre la palabra de Dios. Un buen soldado, dice el título de la palabra de Dios, un buen soldado. O en otras palabras, el creyente es un soldado. Y la palabra de Dios nos habla a nuestra vida, hermanos y hermanas. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, Dios nos habla a nuestra vida. Tú pues, hermano y hermana, dice Dios, esfuérzate. Levántate a buscar más a Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hermano y hermana, nos habla la palabra a nuestra vida, nos enseña que tenemos que esforzarnos. Lo que tenemos que hacer, esforzarnos en la gracia que es Cristo Jesús. La palabra nos habla, nos enseña que Dios nos habla en nuestra vida, que tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. Y usted lucha, usted está firme, eres un buen soldado de Jesucristo. Son 8 características de un buen soldado. Pero vamos a ver solo 2 características porque la hora no se detiene. Debe fortalecerse en la gracia. ¿En dónde debe fortalecerse el cristiano? En el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira, tenemos que esforzarnos. ¿Dónde tenemos que agarrarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Es fortalecerse en la gracia. Hermanos y hermanas, Dios nos habla a nuestra vida para llegar en este lugar que Cristo tiene preparado. Tenemos que esforzarnos. 8 características debe tener un buen soldado. Un buen soldado, voy a poner un ejemplo. Un soldado o un militar, así físicamente, personalmente. Este soldado se prepara, se entrena, tiene que pasar pruebas para llegar a un buen soldado. Igual a nuestra vida, hermanos y hermanas, para llegar a ser un buen soldado de Jesucristo, tenemos que prepararnos, tenemos que esforzarnos más en la gracia de Cristo. Después, tenemos que pasar por prueba.
Hermanos y hermanas, cuántas cosas va a llegar en nuestra vida, pero si nosotros lo soportamos, lo aguantamos, somos un buen soldado de Jesús. Si nos damos cuenta de los soldados, de los militares, así físicamente, personalmente, si ellos pasan esta prueba, si ellos logran pasar esta prueba, son un buen soldado. Igual nos habla nuestra vida. El punto 2 dice, estar preparado para pasar por dura prueba. Miren, tenemos que estar preparados. Van a venir pruebas duras a nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Soportar esta prueba, aguantar esta prueba. Y si usted lo aguanta, si usted le soporta esta prueba, eres un buen soldado de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos habla, nos enseña nuestra vida, hermanos y hermanas. Tú pues, hijo mío, dice Dios, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hermano y hermana, joven, señorita, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra nos enseña lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído, lo que has recibido. ¿Qué es lo que has oído? Lo que has oído de Cristo, que Cristo es la salvación. Ahora te toca. Usted, hermano y hermana, ya aceptó a Cristo, ya llegó al Evangelio. Ahora usted es un predicador, ahora usted es solista. Ahora te toca hablar de la palabra, de lo que has oído. Ahora te encargo a hombres fieles, dice la palabra, que sean idóneos para enseñar también a otros. Oh, qué lindo es la palabra de Dios, nos habla nuestra vida. Nuestro deber, ahora ya llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, ya aceptamos nuestro deber, hablar e enseñar a otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no han llegado al Evangelio, los que están lejos de Dios. Ahora nos toca hablar, decir que Cristo es la salvación. Ahora nos toca a enseñar a otros, dice la palabra de Dios. Hermano y hermana, nuestro deber hablar de la palabra de Dios. Usted ya llegó al Evangelio, Dios te salvó, ya te dio la salvación. Ahora nos toca hablar a otro para que otro se salve. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Qué lindo es la palabra de Dios. Hermano y hermana, Dios nos habla que nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios. Pero déjame decir, usted ha pensado en tu mente, o que usted está pensando, analizando, pero yo no puedo leer, yo no puedo predicar. Con que tú lo hablas de que Dios es poderoso, con que tú enseñas a través de su testimonio.
o usted va a ir a visitar, va a ir a hablar de la palabra. Usted está predicando la palabra de Dios. Aunque usted no puede leer, pero usted anima. Usted está predicando la palabra de Dios. Hermano y hermana, la palabra nos habla, nos enseña que tenemos que hablar, enseñar a otros. Qué lindo es la palabra de Dios, nos enseña nuestra vida. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hermano, usted sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿O cuántos se han levantado contra ti, pero estás sufriendo? Pero dice la palabra de Dios, tenemos que soportar esto. Esta es una prueba. Si usted lo soporta, usted aguanta esto que viene sobre tu vida, eres un buen soldado de Jesús. Por eso, el punto 2, estar preparado para pasar la dura prueba. Usted, hermano y hermana, cuando usted va a empezar a hablar de la palabra, se van a levantar contra ti, te van a criticar, te van a decir cuántas cosas, pero usted lo soporta. Esta dura prueba, eres un buen soldado de Jesucristo. Hermano y hermana, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla que tenemos que soportar esto. Para llegar a un buen soldado tenemos que soportar esto. Hermano y hermana, la palabra nos habla, nos enseña que tenemos que armarnos como un buen soldado de Jesucristo. Nos damos cuenta de los soldados así, personalmente, ellos están armados, llevan sus armas, igual a nuestra vida espiritual. Y este soldado, así físicamente, está preparado, está listo, tiene su arma. Cuando llega el enemigo, él está atento. Igual a nuestra vida, hermano. Tenemos que tener nuestra arma, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de dos filos. Hermano y hermana, Dios nos habla a través de su palabra. Nos enseña que tenemos que estar armados, protegidos. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno. Si se levantan enemigos contra ti, usted está protegido del enemigo, no te va a vencer. ¿Por qué? Porque usted está protegido. Usted está armado de la palabra de Dios. Hermano y hermana, la palabra nos habla en nuestra vida. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Porque el enemigo no duerme. Porque el enemigo ahí anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Si usted, hermano, está preparado, el enemigo no te va a tocar. ¿Por qué? Porque usted está firme como un buen soldado de Jesucristo. La palabra nos habla, nos enseña nuestra vida que tenemos que soportar dura prueba para llegar un buen soldado de Jesucristo. Así que, hermano y hermana, yo les animo, adelante con Cristo. Sigamos adelante buscando a Dios.
sigamos luchando. Usted, hermano, que predica la palabra, siga hablando de la palabra, siga predicando, porque es nuestro deber hablar, enseñar la palabra de Dios. Y a todos ustedes, hermanos, adelante. Aunque usted no puede predicar, pero ya con usted va a visitar, usted está predicando la palabra de Dios. Usted está enseñando la palabra de Dios. Así que, hermano y hermana, ánimo siempre en las cosas de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra confianza es en Dios. Sigamos firmes, confiando en nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermanos y hermanas, esto ha sido la corta meditación de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo hable más a sus vidas. Y si Dios no viene, estaremos la próxima semana por esta misma hora y por esta estación de radio. Y por lo tanto, que el Señor les bendiga y amén y amén.